Bienvenidos a la clase número 3 del curso Introducción a los sistemas de gestión de calidad. En esta clase vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los principios de la gestión de calidad. Los 7 principios que menciona como base los sistemas de gestión de calidad son el enfoque al cliente, el liderazgo, el compromiso de las personas, el enfoque basado en procesos, la mejora, la toma de decisiones basada en la evidencia, o como se conoce, basada en información, y la gestión de las relaciones. Durante esta primera clase, nosotros lo que vamos a desarrollar son estos 4 primeros principios: el enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas y el enfoque basado en procesos. Empezando por el primero de los principios a desarrollar, que va a ser el compromiso hacia el cliente, hacia la necesidad, hacia sus expectativas, hacia sus deseos. Por eso es que llamamos enfoque al cliente, porque nosotros nos vamos a enfocar en él. Nos dice: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras. O sea, vamos a necesitar saber cuáles son las necesidades que se transforman en requisitos. ¿Se acuerdan que nosotros en las anteriores clases hablábamos de calidad y de la conformidad con los requisitos? Por lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta sus necesidades como un requisito y lo que en el futuro o posteriormente nuestros clientes puedan llegar a requerir. Eso es lo que nos permite crear una buena relación y seguir cumpliendo, seguir satisfaciendo sus necesidades. Satisfacer con los requisitos y esforzarse con exceder sus expectativas. O sea, vamos a tratar de no solo decir, bueno, ya está, yo cumplí con esos requisitos, sino poder exceder sus expectativas, exceder el cumplimiento de sus expectativas, porque puede ser, por ejemplo, que nuestro cliente necesite uno de nuestros productos y obviamente podemos cumplir con los requisitos, con las características de ese producto, pero podemos mejorar sus expectativas entregando ese producto de una forma rápida, ¿sí? Por ejemplo. Bien, luego tenemos el liderazgo. Acá el liderazgo es muy importante. De hecho, en la norma ISO 9001 hay un ítem exclusivo para lo que es el liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes que lideran la organización, en este caso para la norma va a ser la dirección, ¿sí? Son los que tienen que marcar el camino hacia donde va la organización, ¿sí? Por eso dice: los líderes establecen la unidad de propósito, ¿sí? Nos indican el propósito de la organización y nos orientan el camino a tomar. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno donde las personas pueden trabajar, en el cual el personal puede involucrarse en el logro de los objetivos establecidos, ¿sí? Es muy importante que el líder, la dirección de la empresa, de la organización, pueda determinar la dirección adecuada para el cumplimiento de esos objetivos o ese propósito y establece un marco, un clima, un entorno laboral en donde las personas puedan llevar a cabo esas actividades. Luego, nosotros podemos demostrar donde hay realmente un liderazgo cuando se integran los requisitos del sistema de gestión de calidad con los procesos de generación de negocios, ¿sí? Es muy importante donde, si bien la empresa busca generar un negocio, generar rentabilidad, aplicar distintas estrategias, ¿sí? Como forma de negocios, pero siempre se tiene que tener en cuenta, siempre, los requisitos del sistema de gestión de calidad, el cumplimiento de los procesos, ¿sí? Y que eso contribuya al propósito de la organización. Si no, seguramente el sistema de gestión puede que se convierta en un añadido burocrático, irreal y vacío de valor, ¿sí?
¿A qué nos referimos con esto? En que termina siendo tal vez la implementación de un sistema de gestión básicamente para buscar el papel que dice que estamos certificados, pero no cumple el objetivo real de que el sistema de gestión de calidad busca la mejora continua, busca satisfacer al cliente. Por eso es muy importante que la dirección y su liderazgo pueda desarrollar en conjunto sus estrategias de negocio con la implementación y desarrollo del sistema de gestión de calidad. Bien, continuando con los principios, tenemos el tercer principio, que es el compromiso de las personas. Las personas van a ser una de las patas más importantes del sistema de gestión de calidad, porque si ellas están comprometidas, el sistema de gestión de calidad va a funcionar. Obviamente, la dirección de la organización o de la empresa es la primera que debe cumplir, que debe ser el ejemplo, ¿sí?, con el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. Pero en definitiva, las personas en todos sus niveles de la organización es la esencia, ¿sí? Y es muy importante que su total compromiso va a posibilitar, ¿sí?, va a posibilitar que el sistema de gestión se desarrolle, ¿sí?, y que sus habilidades sean las adecuadas y sean utilizadas, ¿sí?, en beneficio de la organización. Por lo cual, las personas son una parte esencial para el cumplimiento del sistema de gestión. Y el cuarto principio, uno de los más importantes y que se debe llevar a cabo de una forma determinada, es lo que nosotros conocemos como el enfoque basado en procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se utiliza este enfoque, ¿sí?, se pueden alcanzar los resultados previstos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Cuando nosotros aplicamos un enfoque basado en procesos, se alcanzan resultados coherentes, ¿sí? Se alcanzan resultados previsibles de manera más eficaz. O sea que yo puedo prever los resultados que voy a obtener de mi proceso, ¿sí? Y puedo lograr una mayor eficiencia, ¿sí?, cuando las actividades, ¿sí?, las entiendo y las gestiono, ¿sí?, como procesos interrelacionados, ¿sí? Un proceso es una secuencia de actividades ordenada y al estar ordenada puedo asegurar su funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos que definir los procesos? Bien, porque la calidad del proceso va a ser a la calidad del producto, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué ocurre cuando un proceso no está definido? Bueno, cuando un proceso no está definido, no se puede planificar, no se puede controlar y no se pueden asegurar los resultados que nosotros queremos, los resultados que esperamos de nuestro proceso, que obviamente van a ser cumplir con los requisitos del sistema de gestión, que es garantizar un producto que cumpla con los requisitos de mi cliente, un producto o un servicio. Ahora, ¿cuáles son las acciones que yo debo implementar, ¿sí?, y que me permiten tener un enfoque basado en procesos? Bueno, la primera de todas va a ser definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un resultado deseado, ¿sí? Yo debo, si quiero realizar una actividad o una tarea, debo definir y decir, bueno, a ver, defino cómo va a ser el orden. La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Defino la interrelación, defino la secuencia de esas actividades. Luego establezco las responsabilidades y las autoridades. Es muy importante establecer quién es la persona que realiza cada actividad, quién es la persona que tiene la autoridad y la responsabilidad para llevar a cabo una actividad determinada, para poder evitar esas situaciones en donde uno tal vez no sabe bien cuál es responsable o tal vez dicen, bueno, yo eso no lo hago porque es responsabilidad del otro, pero en realidad es responsabilidad mía. Bueno, eso debe estar establecido y formalizado.
debe ser bien claro la responsabilidad y la autoridad de cada una de las partes que integran un proceso. Después también hay que identificar las fases del proceso. Si ustedes tienen la norma ISO 9001-2015, encontrarán el siguiente gráfico, donde tenemos el punto de inicio y el punto final de las actividades, ¿sí? Este sería el conjunto de actividades de nuestro proceso. Luego vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Las entradas pueden ser energía, información, mano de obra, materiales, ¿sí? Y las salidas, bueno, por supuesto puede ser nuestro producto y nuestro servicio, ¿sí? Además también de materia, energía e información. A través de este loop es donde yo aplico los posibles controles en mi proceso y en donde yo puedo obtener información del mismo, ¿sí? Este es un gráfico guía que podemos encontrar dentro de la norma y al momento de definir nuestros procesos nos ayuda bastante a identificar cuáles son nuestras entradas y salidas. Pero este es el concepto general de cómo tenemos que pensar en un proceso, ¿sí? En su conjunto de actividades, en sus entradas, en sus salidas y en sus posibles controles que puedan asegurar de que el proceso se esté llevando a cabo de la forma en que nosotros esperamos. Bien, entonces, resumiendo un poco, el proceso es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, donde tenemos la entrada y la salida, que es el resultado de nuestro proceso. Tengan en cuenta que un procedimiento, cuando nosotros hablamos de procedimiento, es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. O sea, si nosotros queremos definir un proceso, lo podemos formalizar en un procedimiento que nos va a describir cómo se realizan las actividades dentro de este proceso. Dentro del proceso vamos a tener las oportunidades de seguimiento y medición que nos van a dar información de cómo está funcionando. Y no nos olvidemos de estos dos conceptos muy importantes: la eficacia del proceso y la eficiencia del proceso. Para nosotros, la eficacia del proceso va a ser la capacidad para alcanzar los resultados. Y la eficiencia es el resultado alcanzado versus en comparación con los recursos utilizados. Como habíamos dicho antes, un procedimiento, ¿sí? Volvemos a la filmina anterior, un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad, ¿sí? o un proceso. Pero nosotros en general tenemos dos tipos de procedimientos. Tenemos los procedimientos generales y los procedimientos específicos. Lo que llamamos procedimientos generales son los que generalmente se utilizan para evidenciar el cumplimiento con un requisito normativo, en este caso la norma ISO 9001-2015. Y los procedimientos específicos son los procedimientos que son propios de mi organización. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un procedimiento para lo que se llama la revisión para dirección. Ese procedimiento es bastante general y se aplica en todas las organizaciones más o menos de la misma forma. En cambio, un proceso productivo de una empresa en particular, bueno, será distinto en otra. Por lo cual, eso es un procedimiento mucho más específico y tendrá que desarrollarse en función a la actividad en cuestión, a la empresa o organización en cuestión. Luego también podremos encontrar lo que se conocen como instructivos de trabajo o registros. El instructivo, a diferencia de un procedimiento, no describe una secuencia de actividades, sino que desarrolla una actividad en especial. Desarrolla y determina cuáles son los pasos a seguir para desarrollar una actividad puntual. Y los registros, que se conocen en realidad como formularios también, pero el concepto es distinto. ¿Por qué? El formulario, como pueden conocer, puede ser una planilla, ¿sí? En donde ustedes colocan información. Entonces, en realidad, el registro nace como una planilla. El registro es esa planilla donde nosotros cargamos información. Y ese registro funciona como evidencia de la conformidad de que nosotros seguimos con ese proceso. Por ejemplo,
Nosotros establecemos distintas planillas o formularios de control dentro de las distintas actividades de nuestro proceso. Nosotros vamos completando ese formulario en las distintas etapas del proceso. Entonces nosotros vamos a tener el registro, que es la evidencia de que nosotros seguimos las distintas etapas del proceso y cumplimos con los distintos controles. Es por eso que nosotros decimos de que se mantiene evidencia, ¿sí?, que proporciona evidencia de la conformidad de los requisitos, ¿sí? Esto es clave porque es la forma en que nosotros podemos asegurarle a una persona, damos confianza de que nosotros cumplimos con nuestro proceso, que cumplimos con los requisitos. Por ejemplo, acá vamos a ver el proceso de admisión de huéspedes, ¿sí? Nosotros tenemos la opción 1, que puede ser la recepción, la confirmación de la reserva, la identificación y registro, la información de los servicios y el envío de equipaje a la habitación. O sea, esto es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de el proceso de admisión de los huéspedes, ¿sí? Esta es la opción 1. Como opción 2 tenemos simplemente la recepción y registro y la entrega de información y envío de equipaje a la habitación. Y tenemos una opción 3 posible, que puede ser el proceso de admisión de huéspedes. A ver, si nosotros vemos el ejemplo, nosotros vamos a encontrar que es el mismo proceso, pero con un grado de detalle, un grado de desarrollo distinto, ¿sí? Esto tal vez, la opción 1, puede llegar a ser la de un hotel donde tiene una estructura mucho mayor, tal vez una de esas grandes cadenas de hoteles de 5, 6 o 7 estrellas. Después podemos tener la opción 2 en una hostería, en una posada, en un hotel más chico. Y después tal vez tenemos la opción 3, simplemente en lo que se llama un hostel, donde tal vez la misma persona que recepciona es la misma persona que se encarga del desayuno. Por eso es que decidimos utilizar este ejemplo, porque el desarrollo de los procesos dependerá mucho de la estructura de la organización, dependerá de la cantidad de partes que interactúan, ¿sí? Nosotros, para decidir entre la opción 3 y la opción 2 o la opción 1, tenemos que ver la relevancia de cada una de las actividades, la participación o no de los distintos responsables en su realización, la información documentada que requiera cada actividad, la capacidad para realizar el seguimiento y medición de las actividades y cómo están establecidas las responsabilidades, ¿sí? O sea que la organización debe decidir, ¿sí?, qué información documentada necesita para la operación eficaz de los procesos y que estos procesos va a depender de su estructura, de cómo se desarrollan esas actividades. Y obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros, ¿sí? A veces, como nosotros dijimos, el sistema de gestión de calidad se implementa en una organización donde interactúan 2, 3, 4, 5 personas, hasta 1000, 2000, 16.000 personas, ¿sí? El sistema de gestión de calidad se puede implementar en distintos tamaños de organizaciones, pero a la hora de definir los procesos, de establecer los procedimientos, los instructivos, los posibles controles, qué información me va a dar ese proceso, dependerá mucho de la estructura de la organización, ¿sí? Y eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de definir mi estructura organizativa, mi estructura basada en procesos, ¿sí? No va a ser lo mismo el sistema de gestión de calidad en una organización de pocas personas a una organización de miles de personas. Si bien los criterios de aplicación van a ser los mismos, yo me tengo que adecuar al tamaño de la organización, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo por la clase número 3 del curso Introducción a los sistemas de gestión de calidad. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.